Derecho en Perspectiva, un espacio para el análisis y la reflexión. Buenas noches, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en este espacio Derecho en Perspectiva, a fin de analizar algunos temas que considero relevantes en la práctica profesional del derecho en materia penal. El primer punto que me gustaría tratar con ustedes es en relación a cuál es el objeto del derecho penal y que trae como consecuencia que también sea el objeto del Código Nacional de Procedimientos Penales y de todas las legislaciones sustantivas en materia penal en todo el territorio nacional. Desde luego que todos los criterios que se han tomado a nivel interno por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los tribunales colegiados de circuito, por los juzgados de distrito y todas las autoridades en México que resuelven de conflictos en materia penal, así como a nivel internacional, todos deberían de estar enfocados al mismo objeto del derecho penal. Es importante que nosotros identifiquemos cuál es ese objeto. En este caso, bueno, no hay que buscar demasiado para identificar cuál es el objeto de la materia penal en general. Y para ello nosotros nos vamos a referir a un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a analizar, vamos a comentar, vamos a reflexionar a lo que establece el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo nos dice que establece precisamente el objeto de esa legislación en materia adjetiva. En este caso, el primer punto que se puede rescatar de ese numeral es que el objeto del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales es esclarecer los hechos. Pareciera que se nos olvida a veces a los operadores del sistema que ese es uno de los puntos claves y básicos de la materia penal. Nos enfocamos o nos situamos todos los operadores en el papel que nos corresponde y nos olvidamos precisamente de cumplir con el objeto, esclarecer los hechos. Ese punto tan simple de decir, pero tan trascendente al momento de emitirse una sentencia, al momento de dictarse una resolución que trae como consecuencia la mayoría de las ocasiones en la privación de la libertad de una persona. Esclarecer los hechos es algo que todos los operadores del sistema deberíamos de enfocarnos de manera muy precisa. El agente del Ministerio Público, desde su perspectiva, siempre debe de estar enfocado en esclarecer los hechos. Utilizar todo el aparato jurisdiccional que tiene a su alcance, en este caso a nivel Procuraduría de Justicia de cada una de las entidades federativas, a todos los elementos que tiene a su alcance, como es la Policía de Investigación, que es la que se encarga de facilitarle precisamente la realización de todos aquellos actos de investigación que ordena el Ministerio Público, servicios periciales en cada una de las entidades federativas que está precisamente a disposición del Ministerio Público. Si tenemos un Ministerio Público que se enfoca precisamente en cumplir con el objetivo del derecho penal, entonces tendríamos en México sentencias más justas. Que no nos perdamos en el hecho de creer que el objeto del Código Penal es únicamente castigar a una persona por la comisión de un hecho constitutivo de delito. No, el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro y establece como punto primario, como el primer punto que nosotros como operadores debemos de identificar es esclarecer los hechos. No se trata de manipular los hechos, no, se trata de realizar actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos. Esto independientemente que el resultado de esa investigación de los hechos, de esos actos de investigación, sea que podamos determinar que no se cometió el hecho que la ley señala como delito, o que la persona que está acusada por ese hecho no tuvo participación alguna en la comisión del hecho. Eso es intrascendente si en realidad investigamos los hechos de tal manera que efectivamente logramos el esclarecimiento de los hechos. Eso es lo que nosotros deberíamos tener muy claro. El hecho de que las procuradurías de las entidades federativas den la indicación a sus ministerios públicos de dar resultados, los resultados no son tendientes a que todas sus imputaciones, que todas sus acusaciones, que todas sus judicializaciones traigan como consecuencia una sentencia condenatoria. Ese no es el objetivo de la materia penal. El objetivo, dice el propio código, es esclarecer los hechos. Y obviamente trae como consecuencia que se puedan identificar otros puntos más como objetivos, en este caso de la materia penal.
El segundo es proteger al inocente. ¿A qué nos referimos con esto? Obviamente, en primer término, la protección al inocente se enfocó en algún momento por el legislador a proteger a la víctima del delito. Por supuesto que sí. Es decir, aquella persona inocente que es la víctima de algún hecho tipificado en la ley como delito. Hay que protegerlo de una manera efectiva. Y la manera en que podemos hacerlo es realizando una investigación acorde, una investigación real, una investigación objetiva, en la cual determinemos que efectivamente aquel que cometió el hecho ilícito, aquel que cometió el hecho tipificado por la ley como delito, sea sancionado y repare el daño. Por supuesto que es uno de los puntos indispensables. Pero proteger al inocente considero que tiene un alcance más amplio que solo proteger a la víctima. Porque si así hubiera querido establecerlo el legislador, lo hubiera establecido como tal, proteger a la víctima como un objeto de la materia penal. Pero no dijo víctima, dijo proteger al inocente. Luego entonces esta parte del objeto del estudio y de la aplicación del derecho penal va enfocado a proteger al inocente en general. Y dentro de él, por supuesto que podemos considerar que debemos de proteger a aquella persona que está acusada de haber cometido un hecho que la ley señala como delito y que en realidad no lo haya cometido o no haya participado en su comisión. Si después de la investigación, de una investigación efectiva por todas las partes de un procedimiento, es decir, por el agente del Ministerio Público, por la defensa, por el asesor jurídico, llegan a la conclusión de que la persona imputada, de que la persona acusada no es aquella que cometió el hecho o participó en su comisión, una manera de cumplir con el objeto del Código Penal es proteger al inocente. Si esta persona es inocente, se debe de declarar de esa manera. Y considero que esa es una parte de madurez en cuanto al sistema. Si la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, si la Procuraduría de Justicia de cada una de las entidades federativas en específico cumpliera con este objeto, favorecería, fomentaría que sus agentes del Ministerio Público, al momento de identificar que el imputado es inocente, que no es la persona que cometió el hecho por el cual se está siguiendo el procedimiento penal, que este agente del Ministerio Público desistiera de continuar con el proceso y en base a ello estaría cumpliendo con el objetivo de proteger al inocente, porque esta protección al inocente, como lo he mencionado anteriormente, tiene una connotación muy amplia y no se refiere solamente a la víctima. Hay que ser conscientes de ellos, hay que aplicar el derecho en los términos que establece la ley. No se trata de tener más gente condenada dentro del cerezo, independientemente que el resultado de la investigación nos indique que él no tuvo participación en el hecho delictivo. Se trata de proteger al inocente víctima, por supuesto, y se trata de proteger al inocente persona que está procesada y que no cometió o participó en el hecho. Ese es el punto 2 que analizamos en relación a el objeto de la materia penal. El punto 3, procurar que el culpable no quede impune. Este punto es muy importante y viene a robustecer el anterior, es decir, por un lado el Código Nacional de Procedimientos Penales dice hay que proteger al inocente, ok, pero también hay que procurar que el culpable no quede impune. Para que nosotros lleguemos a ese punto de conseguir esa otra parte del objeto del derecho penal, debemos de realizar una investigación efectiva todos los operadores del sistema. Ministerio Público con todos sus auxiliares e instituciones que están a su servicio, defensa, realizando una investigación efectiva, cambiando su perspectiva en relación a la investigación, haciendo todo lo que le corresponde hacer de conformidad con lo que establecen las leyes en este sistema. Asesor jurídico, no obstante que representa a la víctima, si se percata de que efectivamente la persona que está siendo procesada no es el responsable, debe de enfocar su investigación en otra línea de investigación a fin de cumplir con este objeto específico que estamos manejando, que es procurar que el culpable no quede impune, porque solamente así vamos a poder garantizarle a nuestra sociedad que se está aplicando el derecho
efectivamente y que se están cumpliendo con las obligaciones que se tienen a nivel público, a nivel institucional, y que todos los que participamos en este tipo de procedimientos estamos haciendo lo que nos corresponde para conseguir el objeto en la materia penal y darle a la sociedad una sociedad que sea susceptible de convivir de manera armónica, una sociedad que gracias al derecho penal pudiera establecer ejemplos para que la gente que se dedica a delinquir lo piense dos veces, porque en realidad se hacen investigaciones efectivas y en verdad se procura que el culpable no quede impune. Este es un punto bien importante que nosotros debemos tomar en consideración y que no debemos de perder de vista. Otro de los puntos que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece es la reparación del daño. La reparación del daño es una situación que se ha manejado infinidad de veces, que se ha comentado en foros, que se ha establecido en libros, en infinidad de foros a nivel nacional e internacional. No es susceptible reparar un daño derivado de un hecho que la ley señala como delito, porque no es posible recuperar o recompensar o restituir la vida de una persona en un delito de homicidio. No es posible regresarle la tranquilidad a una víctima de violación, de abuso sexual u otro similar. No es posible restaurar la salud de una persona que ha sido lesionada y que ha quedado con algún tipo de discapacidad. En la mayoría de los delitos no se puede reparar el daño como tal. Sin embargo, lo que sí se puede es tratar de indemnizar a la víctima para que pueda retomar su vida, para que pueda continuar, seguir adelante en relación precisamente al hecho que vino a perturbar la vida normal que venía teniendo anterior al hecho delictuoso. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece en su artículo 2 que uno de los objetivos del Código Nacional de Procedimientos Penales es precisamente reparar el daño. Con estas limitaciones entendemos que efectivamente aquella persona que es víctima de un delito, la víctima directa o indirecta, tiene derecho a que se le repare el daño en los términos que ya hemos comentado. Es una cuestión más amplia, es una cuestión en la que intervienen muchísimas cuestiones de tipos, valores, etcétera. Sin embargo, bueno, el código lo maneja de una manera un poco fría, un poco textual, reparar el daño, aunque como hemos mencionado es una cuestión no fácil de hacer. Sin embargo, siguiendo los lineamientos que las propias leyes nos establecen, la Ley Federal del Trabajo, que es uno de las legislaciones que intervienen de manera directa en lo que es la reparación del daño, estableciendo criterios, estableciendo obviamente lineamientos o parámetros que se tienen que seguir, entendemos que sea precisamente uno de los objetivos del Código Penal, hasta donde sea posible indemnizar a la víctima de un delito una vez que se ha establecido que efectivamente es una víctima de un delito, por así derivarse de los datos de investigación, de los medios de convicción en general que se desahoguen dentro de un procedimiento de naturaleza penal. Otro punto importante que a mí me gustaría resaltar en este objeto del derecho penal es el que establece ese mismo numeral 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que consiste en el acceso a la justicia. Dice precisamente ese numeral que uno de los objetivos del Código Penal es el acceso a la justicia, pero entendamos que el acceso a la justicia es un acceso efectivo a la justicia de todas las personas que se ven involucradas dentro de un procedimiento penal, independientemente que tengan la calidad de víctima o que tengan la calidad de imputado, de acusado. El acceso a la justicia debe de ser eficiente, debe de ser amplia, de tal manera que solo estén procesados o siendo investigados o incluso sentenciados aquellas personas que efectivamente hayan cometido el hecho, que se demuestre que se cometió el hecho, porque pareciera que se está perdiendo de vista la presunción de inocencia. Dice la Constitución, dicen los tratados internacionales reiteradamente una y otra vez que en favor del imputado, que en favor del acusado existe la presunción de inocencia. Si nosotros nos vamos a los tribunales, nos vamos a las audiencias, nos vamos a los procedimientos,
nos llevaremos una gran sorpresa cuando nos damos cuenta que la presunción de inocencia no aplica en la mayoría de las veces en las primeras etapas del procedimiento penal. Porque si nos vamos a una audiencia inicial en una vinculación a proceso, la presunción de inocencia no tiene ninguna aplicabilidad. Y esto lo afirmo en virtud de la poca o mucha experiencia que tengo en esta materia. Nos damos cuenta que en su mayoría, no estoy generalizando porque afortunadamente me he encontrado con varios juzgadores que sí realizan una valoración objetiva al momento de emitir o no emitir un auto de vinculación a proceso. Y sí tienen la decisión, si tienen el criterio de dictar un auto de no vinculación a proceso y analizar de manera adecuada y efectiva estas cuestiones, y si toman en consideración la presunción de inocencia incluso en esta etapa tan temprana del procedimiento, en una audiencia inicial para vincular a proceso o no. Pero es desafortunadamente muy bajo ese porcentaje. La mayoría de los jueces se van al criterio del bajo estándar probatorio en una audiencia inicial, el bajo estándar probatorio en una vinculación a proceso, y lo que hacen es, con un simple señalamiento es suficiente para dictar auto de vinculación a proceso. En lugar de aplicar la ley en todos sus términos, aplicar el derecho e interpretarlo de manera adecuada, desafortunadamente algunos juzgadores ponen por encima de la ley algunos protocolos emitidos en determinadas situaciones. No voy a entrar a comentar más allá de esta cuestión porque será tema de análisis y reflexión en otros de los temas en este espacio, en este foro. Solo es importante que nosotros identifiquemos que el acceso a la justicia que establece como objeto el Código Nacional de Procedimientos Penales debe ser un acceso a la justicia integral, es decir, garantizarle el acceso a la justicia no solamente a las que están reconocidas en un procedimiento o por la ley como víctimas directas o indirectas, sino también para todas aquellas personas que forman parte de este proceso, independientemente que tengan la calidad de imputados, acusados o procesados. Esos son los puntos importantes. Dice el respeto a los derechos humanos dentro de ese acceso a la justicia. Vamos a ampliar nuestro criterio y vamos a aplicar efectivamente ese respeto a los derechos humanos para todos los involucrados, víctimas, imputados, acusados. Es importante que nosotros analicemos y recordemos una cuestión muy básica que nos enseñan en las primeras materias que llevamos en cualquier licenciatura en Derecho. Hablamos de un artículo 133 constitucional en el que se establece la jerarquía de las normas y se establece de qué manera se deben de ir aplicando estas normas, es decir, jerárquicamente cuál debo de tomar en consideración y cuál después, y así sucesivamente. Se nos da un orden, no debemos de perder este orden. En México, así como en la mayoría de los estados que se jactan de ser estados de derecho, debe recordarse que los procedimientos penales se deben de resolver con base en las leyes en un primer momento, pero también con base en los medios de convicción desahogados por las partes, no con base en protocolos, no con base en criterios, primero la ley y después apliquemos esos criterios y esos protocolos, no para valorar las pruebas se valoran de otra manera que el propio código nos dice cuál debe de ser esa manera, porque de lo contrario dejamos a algunos de las partes en un procedimiento en estado de indefensión, los dejamos en desventaja. Recordemos que el derecho debe de tener como base el derecho. Esa es una parte bien importante que nosotros no debemos de perder de vista. Esto es en relación a cuál es el objeto de la materia penal, de los códigos penales y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok. En base a esto, y para cerrar esta plática del día de hoy, me gustaría comentar algunos de los retos que tenemos todos los operadores del sistema en este sistema. Recordemos que el artículo 4, en su primer párrafo, nos establece cuáles son los principios y las características de este sistema penal acusatorio.
Estoy hablando obviamente de la legislación adjetiva penal a nivel nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y nos dice que una de las características del Código Nacional de Procedimientos Penales es la oralidad. Ok, tomando en consideración que esa es una de sus características, esto quiere decir que lo que más debemos de nosotros como operadores procurar en este sistema y en todas las audiencias tanto preliminares como las audiencias en cada una de las etapas del procedimiento penal es la oralidad. ¿Esto qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que la mayoría de las peticiones y de las pretensiones de las partes en este procedimiento penal tiene que exponerse de manera oral, en una audiencia, ante un juez de control o ante un tribunal de enjuiciamiento. En virtud de esta característica del Código Nacional de Procedimientos Penales y de este sistema, implica para los operadores que tengamos que enseñarnos a realizar nuestros argumentos precisamente de esa forma, de forma oral, contrario a lo que estábamos acostumbrados la mayoría de los operadores que actualmente estamos interviniendo en este sistema. Recordemos que en el sistema tradicional la oralidad era en un mínimo porcentaje. Hoy la oralidad es en un porcentaje muy elevado y dejamos lo escrito en un porcentaje mínimo. Esto implica que tenemos que ir desarrollando y aprendiendo y acostumbrarnos a que todos nuestros argumentos y nuestras peticiones las tenemos que exponer en una audiencia ante un juez de control precisamente de manera oral. Afortunadamente, la oralidad y la argumentación oral es algo que nosotros podemos ir adquiriendo porque se trata de una habilidad. Esto implica que todos y cada una de las personas estudiantes de derecho y abogados ya egresados que nos desenvolvemos en este ámbito en materia penal, podemos ir desarrollando esas habilidades y eso lo vamos a conseguir a través de la práctica. Una vez que nosotros empecemos a involucrarnos de manera directa en estas audiencias, es como vamos a ir desarrollando estas habilidades. Y en las aulas, realizando prácticas con nuestros estudiantes a fin de que ellos enseñen a expresar de manera oral, pero sobre todo a tener razonamiento jurídico y poderlo exponer de una manera adecuada y por supuesto a reaccionar de manera pronta a cualquier situación que se les pudiera presentar en una audiencia real. Como les decía, afortunadamente se trata de una habilidad y las habilidades se adquieren con la práctica. La argumentación es lo mismo. Nosotros vamos a aprender a realizar argumentos, obviamente conociendo la estructura, obviamente estudiando, preparándonos para ello, pero sobre todo practicándolo. Esa es la manera en la que nosotros vamos a ser cada vez más eficientes al momento de formular nuestras peticiones y nuestros argumentos. Recuerdo algunos de los puntos importantes de un decálogo del abogado que rige aquí en México, que dice que estudiemos, que el derecho se modifica, se reforma constantemente y si nosotros no estudiemos y no nos preparamos, cada día seremos menos abogados. Eso es verdad, eso es cierto. En una sociedad en la que actualmente se están implementando y se están desarrollando tanto la tecnología en muchos niveles y en muchos espacios y en muchas materias, el derecho tiene la necesidad de estar constantemente actualizándose, tiene la necesidad de estarse reformando constantemente. Esto nos trae como consecuencia a los operadores del sistema, a que nos tenemos que estar actualizando constantemente para no ser cada día menos abogados. Hay que actualizarnos porque esa es la manera en que vamos a estar preparados, esa es la manera en que nuestros argumentos van a estar fundados, en tanto más nos estemos preparando de manera constante en todas las ramas que se relacionan con el derecho. En base a eso, nosotros debemos de recordar que ese es uno de nuestros compromisos, uno de nuestros deberes como abogados. Jamás vamos a terminar de estudiar si queremos estar al día, si queremos hacer un buen trabajo en materia penal. Ahora, otro punto bien importante que nosotros debemos de tomar en consideración es el relativo a la investigación. En algún momento yo les comentaba a mis alumnos que nosotros debemos de cambiar el chip que tenemos.
Efectivamente existe la presunción de inocencia, al menos en teoría, y en base a los principios constitucionales, convencionales y demás, en relación a una persona que está acusada de un delito. Sin embargo, llevar a cabo una defensa pasiva, pretendiendo que el Ministerio Público no haga bien su trabajo y que por solo hecho de evidenciar la falta de aplicación del Ministerio Público a nuestro criterio, según nuestro criterio, o la falta de aplicación correcta por parte del Ministerio Público de los principios o de las cuestiones que rigen en el sistema penal sea suficiente para obtener una resolución favorable a favor de nuestros defendidos, obviamente no es el camino. Debemos de cambiar el chip y debemos de entender que todos los operadores del sistema tenemos una labor muy activa en este sistema. Se nos reclama realizar efectivos actos de investigación. Nuestro chip debe de ser cambiado en ese sentido. Debemos de recordar que nuestro límite en cuanto a medios de convicción, en cuanto a actos de investigación que nosotros realicemos como operadores del sistema es muy amplio. Nuestro límite es nuestra imaginación. Tenemos a nuestro alcance la tecnología que hoy nos permite desenvolvernos y tener muchas opciones para realizar actos de investigación, para aportarle pruebas a un juzgador en una audiencia inicial cuando así lo permita la propia legislación, en los casos de prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, o en un juicio, nosotros poder desahogar todos aquellos medios de prueba que consideremos van a traer como resultado convencer al tribunal de enjuiciamiento para dictar una sentencia en determinado punto. Verificar que nosotros tenemos ciertos compromisos, que nosotros tenemos ciertas responsabilidades en cuanto a la investigación se refiere y no podemos quedarnos de una manera pasiva esperando a que alguien más haga mal su trabajo para obtener resolución favorable. No, nuestro actuar debe de ser activo, nuestro actuar debe de ser comprometido y realizar todos los actos de investigación para aportar elementos de convicción, datos, medios o pruebas dentro de un procedimiento penal es nuestra responsabilidad y es una de las formas en las que nosotros vamos a darle el resultado a aquella persona que se acercó a nosotros por la confianza que nos tiene. Y no vamos a defraudar esa confianza porque estamos realizando nuestro trabajo de una manera adecuada. Eso es lo que nosotros debemos de tomar en consideración y eso es lo que no debemos de perder de vista. El papel activo que nosotros tenemos y la defensa pasiva, dejémosla como la última opción. Respeto el criterio de todos mis compañeros, de todos mis colegas abogados que toman esa postura y ellos saben por qué lo hacen. Pero yo les recomiendo, yo les exhorto a mis alumnos que jamás se queden sentados esperando que el otro haga mal su trabajo, sino por el contrario, que nosotros realicemos nuestro trabajo de la mejor manera, realizando una efectiva investigación para así poder dar el resultado a nuestro cliente. En este caso, bueno, son los temas que quería yo tocar para el día de hoy. Las siguientes ocasiones en las que tengamos contacto en este espacio Derecho en Perspectiva, vamos a ir analizando poco a poco las otras características del procedimiento penal acusatorio, vamos a ir analizando los demás principios del procedimiento penal acusatorio, pero siempre desde una perspectiva de utilidad, de aplicación, de viabilidad. Recordemos que para cuestiones teóricas, para cuestiones de conceptos y clasificaciones y demás, bueno, eso tenemos la clase, tenemos las leyes, tenemos los libros y podemos leerlos y consultarlos. El punto es que nos enseñemos a reflexionar de manera efectiva estas cuestiones. Estaremos viéndonos la siguiente semana para otro tema de reflexión y análisis en este espacio. Buenas tardes.